En un día gris y húmedo en el pequeño pueblo de Almagro, la vida de Clara parecía haberse detenido en un escenario que no había elegido. La niebla espesa cubría las calles empedradas, y el cielo amenazaba tormenta mientras ella se quedaba sola en la casa que compartía con su marido, Javier, quien había partido a Madrid por unos días para una reunión de trabajo. La casa, llena de recuerdos y objetos que parecían susurrar historias, se sentía más vacía que nunca. Un silencio pesado se había instalado en cada rincón. Clara, envuelta en una bata de seda gris claro, sus pies descalzos rozando el suelo de madera fría, sostenía una taza de té con hojas de menta aún flotando, como si intentara aferrarse a algún consuelo. Aquel día había planeado dedicarlo a ordenar cajones y leer en calma, evitando la televisión y cualquier ruido que pudiera perturbar su soledad. Pero la rutina, pensó, no siempre es un refugio. A veces es simplemente la antesala de algo inesperado. Eran las 12:58 cuando un clic seco rompió el silencio. La puerta trasera se abrió con un golpe que pareció marcar el inicio de un capítulo desconocido. Un escalofrío recorrió la piel de Clara. El té se derramó sobre su mano sin que ella reaccionara, congelada en el momento. En el umbral apareció Nicolás, el padre de Javier, un hombre alto y elegante con canas que brillaban bajo la luz tenue, y una sonrisa tranquila que parecía esconder más de lo que mostraba. «Quería darte una sorpresa», dijo al entrar, como si la casa fuera suya, y no una invitada inesperada. Clara apenas pudo responder. Nicolás se acercó al marco de una foto de boda en la que Javier y ella sonreían, y murmuró: «Esta casa huele a él». La atmósfera cambió con esa simple frase, y Clara sintió que algo en su interior despertaba, como un secreto largamente guardado que comenzaba a revelarse. Mientras le servía otro té, sus manos se rozaron. Un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para encender un fuego que no esperaba. La conversación fue trivial, pero la mirada de Nicolás no lo era. Buscaba algo en ella, algo que ni ella misma sabía definir. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta trasera y comentó: «Me gusta esta puerta. Es honesta, sin miradas indiscretas». Clara asintió, sin saber por qué. Él preguntó si podía volver al día siguiente, solo para hablar, y sin pensarlo, ella aceptó. Después de que se fue, la casa pareció enfriarse, o tal vez era solo una sensación suya. Aquella noche, los pensamientos giraban en su mente como la ropa en una lavadora, todos regresando a un mismo punto: la mano de Nicolás, su mirada, y la promesa de una conversación sencilla que no lo era. A las 3 de la madrugada, Clara se levantó para caminar por la casa. En el baño, frente al espejo, se observó detenidamente. El cabello despeinado, la bata que dejaba entrever la curva de sus hombros, los pies desnudos tocando el frío azulejo. Había algo diferente en ella, algo que despertaba lentamente, como si una parte dormida de su ser comenzara a abrir los ojos. Al amanecer, se vistió con un vestido ligero, color azul grisáceo, con la espalda adornada por lazos delicados. Recogió el cabello en un moño desordenado, aplicado con intención, y se perfumó apenas detrás de las orejas. La sombra en sus párpados parecía casual, pero era cuidadosamente difuminada. Quería creer que todo era hábito, orden interno, pero algo en su pecho le decía que esperaba, y él llegó, puntual, sin necesidad de tocar la puerta. Nicolás entró con las manos vacías, pero con una mirada llena de preguntas no formuladas. Se sentaron juntos en el salón, sus rodillas casi se rozaban, y aunque hablaba del otoño y sus colores, Clara sentía que escuchaba otra cosa. Su mirada posándose en su tobillo descubierto, atento a cada movimiento, a cada gesto. «Eres hermosa cuando no hablas», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. El silencio que siguió fue denso, casi tangible, como una capa de miel que cubría la habitación. Nicolás se acercó lentamente, preguntando si podía hacerlo, sin tocarla, solo con la mirada. Clara apartó ligeramente la manta que cubría sus piernas, y él recorrió con los ojos el mapa prohibido de su piel. No hubo acciones indebidas, solo un respeto cargado de deseo contenido, una tensión casi criminal. «No tengas miedo», susurró. «No espero nada». «Solo necesitaba verte así, real». Clara recordó entonces cómo Javier, su esposo, hacía tiempo que no la miraba así, no notaba los pequeños detalles ni seguía el hilo de sus miradas. Pero el padre de Javier, en aquel momento, parecía conocerla mejor que nadie. Cuando Nicolás se marchó,
La casa se sintió extrañamente vacía y fría. Ella se quedó inmóvil, como si lo que había vivido no perteneciera del todo a la realidad. Esa noche salió a caminar por el barrio, envuelta solo en un abrigo y unas zapatillas viejas. El reflejo de los faroles en los charcos parecía un espejo para sus secretos. Caminaba con la seguridad de quien guarda una historia que nadie debe descubrir. Al despertar, la luz del sol se colaba entre las cortinas, dibujando líneas tenues en el techo. Clara se levantó sin prisa, sin encender la luz para no romper la frágil calma. Se duchó bajo un agua más caliente de lo habitual, casi como si se estuviera preparando para una confesión. Se puso un vestido de viscosa fino, sencillo pero ceñido, con un nudo en la cadera. En los pies, unos zapatos de cuero con una tira delicada, y en la muñeca, un brazalete de plata con una historia que solo ella conocía. Entonces escuchó el clic de la puerta trasera. Nicolás volvió, sin llamar, sin pedir permiso, con el ceño ligeramente fruncido. «Hoy no hay café», dijo con una sonrisa suave. «Solo vine a estar». Se sentaron en la cocina, como dos cómplices sin planes, pero con un peso compartido. Nicolás hablaba de recuerdos y detalles, de cómo la había visto por primera vez, de cómo ahora la entendía demasiado. Clara sentía cada palabra como un roce, un toque invisible que la hacía temblar. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «No», respondió ella. «Temo las consecuencias», y entonces, en un instante suspendido, sus cuerpos se acercaron. No hubo prisas ni palabras, solo un abrazo cuidadoso, un roce de piel a través de la tela, un contacto que rompía barreras sin cruzar líneas. Nicolás susurró: «No debía venir». «Pero viniste», contestó Clara. «No podré detenerme». Se separaron lentamente, dejando atrás una tensión casi insoportable. Él no la besó, no la tocó más que con la punta de un dedo que recorrió su muñeca, donde el pulso latía con fuerza. Antes de irse, dijo que se marcharía por unos días para aclarar sus sentimientos. Clara quedó sola, con el vestido impregnado del calor de sus manos y una ausencia que sabía a más que silencio. 2 días transcurrieron como si estuviera encerrada en una urna de cristal. Mientras el mundo seguía girando ajeno a su tormenta interna, Javier regresó inesperadamente, con ojos cansados y un bata arrugada. La abrazó con la rutina de siempre, sin buscar ni ofrecer nada más. Durante la cena y el breve encuentro en la cama, Clara se sintió una extraña en su propia vida, atrapada entre lo que fue y lo que podría ser. Cuando él se durmió, ella lloró en silencio, no por vergüenza, sino por la certeza de que ya no era la misma. Por la noche, un mensaje breve: «Me fui, pero te dejé algo. ¿Sabes dónde?». En el cobertizo detrás de la casa, Clara encontró una caja metálica con un brazalete de madera y una nota de Nicolás. Él no le pedía elegir, solo le decía que para él, ella era mujer, no la nuera. Aquello la conmovió profundamente. El brazalete cálido en su mano era un símbolo de una verdad que no podía negar. Cuando Javier volvió a marcharse, Clara decidió vestirse con un atuendo que había guardado para ocasiones especiales. Un vestido negro ceñido, tacones afilados y labios pintados de un rojo profundo. Nicolás apareció en el cobertizo como un fantasma tangible, y entre ellos se tejió un silencio cargado de promesas y renuncias. Sus dedos recorrieron el rostro de Clara con una delicadeza que desarmaba y encendía a la vez. Un beso en la piel bajo el brazalete fue más elocuente que 1000 palabras. No había espacio para disculpas, solo para la verdad. «No quiero que te alejes de Javier», confesó Nicolás. «Esto no es sobre él, es sobre nosotros, sobre que estamos vivos y sentimos». Clara se aferró a ese momento, a esa mezcla de ternura y peligro, mientras la noche caía lenta sobre Almagro. Pero cuando él se fue, dejando el brazalete en el alféizar de la ventana, la casa volvió a sumirse en el silencio. Y Clara, con el corazón en vilo, sabía que nada volvería a ser igual. Una sombra se deslizó por el pasillo oscuro, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar cuando el deseo y la lealtad se enfrentan en un juego sin reglas? Los días posteriores a aquella velada quedaron marcados por una tensión sutil, casi imperceptible, que inundaba cada rincón de la casa de Clara y Javier en Almagro. La rutina parecía intentar recomponerse, pero el aire estaba cargado de aquello que no se decía, de miradas fugaces y silencios prolongados. Clara, vestida con blusas suaves y faldas que rozaban sus rodillas,
Se movía con una elegancia discreta, como si cada gesto fuera un acto de resistencia frente a la tormenta interior que la consumía. Sus pies descalzos, a menudo enfundados en calcetines de lana, rozaban el suelo con la delicadeza de quien camina sobre cristales invisibles. Aquel día, mientras el sol se colaba entre las persianas de madera, Clara decidió salir a caminar por las calles empedradas del pueblo, buscando en la rutina cotidiana algún destello de normalidad. Llevaba puesto un vestido de lino blanco, que se ceñía ligeramente a sus curvas, dejando entrever la línea suave de su cintura y la delicadeza de sus hombros al descubierto. Sus sandalias de cuero marrón dejaban huellas ligeras en el polvo del camino, y un sombrero de ala ancha descansaba sobre su cabello recogido en un moño desordenado. A su lado, una cesta de mimbre contenía un libro y un pañuelo de seda, detalles que completaban su imagen de mujer que intenta, sin éxito, hallar equilibrio. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos y sensaciones. El roce de la mano de Nicolás, su voz baja y cargada de promesas no dichas, la mirada profunda que parecía atravesar su piel. Cada paso era un susurro de aquel encuentro prohibido, y a la vez, un intento de alejarse de él. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Al regresar a casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta, escrita con una caligrafía firme y masculina. Las palabras eran pocas, pero el mensaje estremecedor. Necesito verte. Sin prisas, sin explicaciones. Esta noche, a las 9, en el café La Esquina. Clara sintió que el corazón se le aceleraba y una mezcla de miedo y deseo la invadió. El café La Esquina, un lugar pequeño y acogedor en la plaza principal, era su refugio habitual, pero esa noche se convertiría en el escenario de un juego peligroso. Cuando llegó, el local estaba casi vacío, iluminado por la luz cálida de las lámparas de hierro forjado. Nicolás ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con una copa de vino tinto frente a él. Vestía una camisa azul oscuro, ligeramente arremangada, y unos pantalones de lino beige que contrastaban con su cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás. Sus ojos, sin embargo, no tenían el brillo habitual. Parecían cargados de una melancolía profunda. Clara se sentó enfrente, sintiendo como una corriente eléctrica recorría su cuerpo con su proximidad. La conversación comenzó con palabras triviales sobre el clima y las noticias locales, pero pronto se tornó en confesiones y silencios compartidos, en miradas que decían más que cualquier frase. A veces pienso que la vida es un teatro donde nadie sabe su papel, murmuró Nicolás. ¿Tú qué crees? Clara sonrió, ladeando la cabeza, que a veces somos actores improvisando, y otras, espectadores que se confunden con la trama. Él rió suavemente. Entonces, ¿qué papel crees que te ha tocado? Ella dudó, sus dedos jugando con el borde de la copa. No sé si soy protagonista o figurante. A veces siento que solo soy un eco en la historia de alguien más. Nicolás la miró intensamente. Yo creo que eres la protagonista de una historia que aún no se ha contado. El silencio se rompió por el sonido del reloj de la iglesia, marcando las 9:30. Un aire fresco entró por la ventana abierta, acariciando sus rostros. Clara sintió que el tiempo se detenía, que ese instante contenía todo lo que había esperado y temido al mismo tiempo. De repente, un ruido seco resonó en la puerta del café, y ambos se giraron al unísono. Un hombre robusto, con un abrigo oscuro y un sombrero ladeado, entró con paso decidido, sus ojos buscando entre las mesas. Al posarse en la mirada de Nicolás, una sombra cruzó su rostro, y sin mediar palabra, se acercó a la mesa. Nicolás, tenemos que hablar, dijo con voz grave. Clara tragó saliva, sintiendo como la atmósfera cambiaba de inmediato. Nicolás asintió lentamente, mirando a Clara antes de levantarse. Sus dedos rozaron los de ella por un instante, una caricia rápida llena de significado. Volveré pronto, susurró mientras él se alejaba con el hombre. Clara se quedó sola en la mesa, con el corazón latiendo desbocado y una pregunta latiendo en su mente. ¿Qué secretos ocultaba Nicolás que podrían cambiarlo todo? La noche cerraba su manto sobre Almagro, y con ella la promesa de una tormenta que no solo se desataría en el cielo, sino también en el alma de Clara. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de incertidumbre y pequeños detalles que parecían cargar un significado oculto. Clara intentaba mantener la normalidad en su hogar de Almagro, pero la ausencia de Nicolás había dejado un vacío que ni Javier,
con sus habituales abrazos rutinarios y palabras de cortesía, podía llenar. La casa parecía respirar diferente, como si guardara un secreto que solo ella conocía. Clara vestía con sutileza esa mañana, un vestido de algodón color crema que se ceñía suavemente a su figura, revelando la curva delicada de su espalda y dejando entrever un poco de piel en el escote. Sus sandalias de cuero marrón crujían levemente al caminar por el suelo de madera, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba contra su cuello, brillando con la luz que entraba por la ventana. Llevaba el cabello suelto, con ondas suaves que caían sobre sus hombros, y un leve aroma a jazmín flotaba en el aire a su paso. Aquella tarde, decidió visitar la plaza del pueblo, buscando distraerse entre la gente y las conversaciones ajenas. Pero su mente volvía una y otra vez a la figura de Nicolás, a la sombra que aquel hombre misterioso había dejado en su vida. Mientras caminaba, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un viejo conocido del pueblo, don Manuel, el cartero, que con su habitual sonrisa y voz ronca le dijo: «¿Todo bien, Clara? Se te ve como si llevaras un secreto más grande que la campana de la iglesia». Ella sonrió con tristeza y respondió: «A veces los secretos son como los calcetines desaparejados, Manuel. Nunca sabes dónde están, pero sabes que están ahí». Don Manuel rió, sacudiendo la cabeza, y siguió su camino, dejando a Clara con una mezcla de alivio y melancolía. Al caer la tarde, Clara regresó a casa y encontró un paquete pequeño sobre la mesa de la cocina. Al abrirlo, descubrió una carta sin remitente y un pañuelo de seda bordado con un delicado patrón floral. La carta decía: «Hay verdades que duelen, pero más duele vivir sin ellas. No estás sola». Pronto lo entenderás. El corazón de Clara latió con fuerza, y una mezcla de miedo y esperanza la invadió. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las rendijas de las ventanas, Clara se sentó junto al fuego con el pañuelo en las manos, preguntándose qué destino la esperaba y qué secretos aún quedaban por descubrir. Justo cuando las sombras parecían alargarse y envolverla, un golpe seco resonó en la puerta. Clara se levantó, con el pulso acelerado, y al abrir encontró a un hombre que no esperaba. Un viejo amigo de Nicolás, con ojos profundos y mirada preocupada. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, entrando sin esperar invitación. Mientras la puerta se cerraba tras él, Clara sintió que su vida iba a cambiar para siempre, y que el misterio que había comenzado a desvelarse apenas estaba en su primer acto. El hombre que había entrado sin previo aviso en la casa de Clara se presentó como Alejandro, viejo amigo de Nicolás desde tiempos en los que la vida parecía menos complicada, aunque con sus propias sombras. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, reflejaba una mezcla de urgencia y cansancio, y sus ojos oscuros parecían esconder historias que solo él conocía. «Clara», comenzó con voz grave, «Nicolás no es solo el hombre que crees. Hay cosas en su pasado que pueden cambiarlo todo. No estoy aquí para asustarte, sino para prepararte». Clara, aún con el pañuelo de seda entre las manos, lo miró fijamente, intentando descifrar cada palabra, cada emoción que emanaba de aquel extraño. «¿De qué hablas?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Qué tiene que ver conmigo?». Alejandro suspiró y se sentó, apoyando los codos en las rodillas. Hace años, Nicolás estuvo involucrado en algo que nunca quiso contar. Algo que le persigue y que ahora amenaza con salpicar a todos los que están cerca de él. Tú, Javier, incluso este pueblo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que había comenzado como un simple encuentro cargado de deseo y confusión se transformaba ahora en un laberinto de secretos y peligros que no podía ignorar. «¿Quieres decir que estoy en peligro?», preguntó, su voz temblorosa. «No exactamente», respondió Alejandro, «pero debes estar preparada para lo que venga. Nicolás está intentando protegerte, aunque a veces sus métodos sean cuestionables». En ese momento, un ruido sordo proveniente del exterior llamó su atención. Ambos se levantaron y miraron hacia la ventana. La noche era oscura, y una figura se desplazaba entre las sombras, observando la casa con una intensidad inquietante. «No estamos solos», murmuró Alejandro. «Alguien más sabe lo que sabemos, y no se detendrá hasta conseguirlo». Clara sintió como el miedo y la adrenalina se mezclaban en su pecho. Se acercó a la ventana, observando la silueta que desaparecía rápidamente tras un árbol. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con el corazón aún acelerado. «Lo primero es mantener la calma», dijo Alejandro.
Y confiar en mí. Te llevaré a un lugar seguro, donde podrás entender todo. Pero necesito que confíes, Clara asintió, aunque una parte de ella deseaba huir, alejarse de aquel enredo de secretos y emociones prohibidas. Pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Mientras recogía un abrigo y se preparaba para salir, recordó el brazalete de madera que Nicolás le había dejado. Lo tocó suavemente, como si fuera un amuleto, una promesa de que, a pesar de todo, había algo verdadero en medio del caos. Al cruzar el umbral de su casa, la noche se cerró tras ellos como un telón, y con cada paso hacia lo desconocido, Clara sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y en la oscuridad, una voz susurró. Apenas audible, no confíes en nadie. Ni siquiera en quien crees amar. Las calles de Almagro parecían más silenciosas esa noche, como si el pueblo entero contuviera el aliento ante la tormenta invisible que se acercaba. Clara caminaba junto a Alejandro con pasos medidos, el abrigo ceñido al cuerpo y el brazalete de madera oculto bajo la manga, un pequeño tesoro que le daba un hilo tenue de esperanza en medio de la incertidumbre. Alejandro la condujo hacia una antigua casona en las afueras del pueblo, una construcción de piedra con ventanas altas y contraventanas de madera gastada. La puerta chirrió al abrirse, dejando entrar a Clara en un interior oscuro pero acogedor, donde las sombras danzaban al ritmo de una chimenea crepitante. Aquí estarás a salvo, dijo Alejandro mientras cerraba la puerta con firmeza. Pero antes, necesitas saber la verdad. En la penumbra, Alejandro comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de intriga. Nicolás, explicó, no solo era el padre de Javier, sino un hombre que años atrás había estado envuelto en una red de negocios oscuros y alianzas peligrosas, que aún hoy amenazaban con romper la tranquilidad de Almagro. Clara escuchaba con el corazón encogido, sintiendo como cada palabra removía las bases de su vida hasta entonces establecida. Pero había algo más en aquel relato, una confesión que Alejandro le hizo en voz baja, casi un susurro. Nicolás vino aquí para protegeros a todos, para intentar cerrar ese capítulo oscuro. Pero no puede hacerlo solo. La noche avanzaba, y Clara notaba como la mezcla de miedo y deseo seguía latiendo dentro de ella, esa chispa de vida que Nicolás había despertado con su mirada intensa y sus gestos delicados. Pensó en Javier, en su esposo distante y cansado, y en la complejidad de las emociones que ahora la envolvían. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido por un silencio tenso. Alejandro se levantó rápidamente, sus ojos alertas. No estás sola en esto, susurró. Pero debemos estar preparados. Clara sintió que la adrenalina recorría su cuerpo mientras se acercaba a la puerta, con el vestido de algodón arrugado por la tensión y el alma vibrando al ritmo de un misterio que apenas comenzaba a desplegarse. Al abrir, una figura familiar apareció bajo la luz de la luna. Nicolás, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, pero con una determinación inquebrantable. No podía dejarte sola, dijo, entrando sin pedir permiso. Hay cosas que debemos afrontar juntos. Los tres se miraron en un silencio cargado de promesas no dichas, de alianzas forjadas en la urgencia y el deseo de proteger lo que más amaban. La noche se cerró alrededor de ellos, y fuera, en las sombras, una presencia observaba con ojos fríos y calculadores, esperando el momento exacto para actuar. Y mientras la tormenta comenzaba a desatarse, Clara supo que su vida ya no volvería a ser la misma, y que el próximo movimiento podría ser el último. La verdad, tan próxima como peligrosa, estaba a punto de salir a la luz.